Muy buenos días, tengan todos y todas. Sean bienvenidos, bienvenidas a esta primera sesión del seminario abierto a cargo del Laboratorio Iberoamericano de Ética y Salud Pública. Este laboratorio es una red conformada por 7 países: España, México, Costa Rica, Ecuador, Chile, Uruguay y Argentina. Y nos hemos dado a la tarea, pues, de compartir conocimientos, experiencias y también contribuir en el quehacer que cada país está haciendo a través de grupos de investigación específicos. Esta es la primera actividad del año que estamos realizando. El año pasado realizamos el Congreso Ibero-Latinoamericano de Ética y Salud Pública en Costa Rica. Eh, Todas estas iniciativas cuentan con el apoyo del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CITED, por las siglas conocidas, y pretende, entre otras cosas, pues no solamente compartir experiencias, colaborar con reflexiones y generar espacios de discusión, sino que también pretende crear lazos fuertes entre académicos, investigadores y demás que se han entregado a tareas comunes que hoy están recogidas bajo el tema de la ética y la salud pública. Em, en esta ocasión está con nosotros, en esta primera sesión del seminario abierto, está con nosotros el doctor Oriol Farrés. Él actualmente es un profesor de la Universidad de Barcelona, Autónoma de Barcelona, y tiene un recorrido importante en su formación, que lo ha llevado primeramente por la licenciatura en filosofía, con la cual obtuvo un premio extraordinario en la Universidad Autónoma de Barcelona, una estancia en la Universidad de California en Davis. Eh, También se doctora en la Universidad Autónoma de Barcelona con una tesis sobre la construcción de la ciudadanía republicana. Ha sido profesor de la Universidad de Girona y actualmente localiza en el área de filosofía moral y política, con diversos proyectos financiados y con algunas traducciones, por ejemplo, a John Rawls, Hannah Arendt y Thomas Pogge. Ha contribuido con muchos artículos de opinión en diarios locales de Cataluña, es colaborador del programa El Mati de Cataluña Radio y es miembro del Grupo de Estudios Humanísticos en Ciencia y Tecnología, autor del libro Script Republicans del año 2022. Además de eso, es un hombre simpaticísimo, con unas anécdotas y un humor genial para poder pasar un buen rato. Y yo estoy seguro que en esa ocasión nos va a proponer una serie de retos inspirados fundamentalmente por la experiencia de la pandemia y que ha sido un detonante muy importante para pensar y repensar la salud pública. Sin más, le cedo la palabra de inmediato al doctor Farrés. Eh, Doctor Farrés, vamos a trabajar de la siguiente manera. Usted tiene un tiempo de unos 40 minutos. A la mitad, yo le haré tal vez alguna pregunta un poco para matizar la exposición y después usted continúa hasta cerrar. ¿De acuerdo? Doctor Farrés, la palabra es suya. Muchísimas gracias, Jimmy, por esta presentación. Estoy encantadísimo de estar aquí y estoy súper, bueno, aparte de estar encantado y estar muy contento de estar aquí, también agradecido. Agradecido en primer lugar a Ramón y a Jimmy, o sea, a Ramón Ortega y a Jimmy Washington, de que me hayan invitado y además a todos los asistentes, que bueno, son unas horas quizá, porque esto es digamos, está siendo una transmisión global. Y por lo tanto hay gente que quizá pues esto está pasando por la mañana, otros por la tarde. Bueno, pues aquí estamos un poco hablando de si la salud pública puede ser ley suprema, ¿no? Que sería la pregunta que yo quería plantear. Bien, en primer lugar lo que tengo que explicar es que esta, digamos, esta comunicación o esta intervención
en la red de LibreEsp es un resultado de una investigación ya realizada que básicamente se concretó en un primer artículo en la revista de Bioética y Derecho, que bueno, era directamente sobre si la ley, la salud pública podía ser suprema lex, y luego también otro artículo para la revista Philosophies que era sobre bueno, Civic Solidarity and Public Health Ethics, y además también dos intervenciones en seminarios de divulgación y de investigación en la Fundació Grífols, en Barcelona. Con lo cual, digamos que es un poco el resultado de estas contribuciones en distintos medios, y pensé que para inaugurar el seminario pues nos podíamos plantear la pregunta de si la salud pública, que es lo que estamos trabajando sobre todo en el proyecto de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona, ahora mismo ética, en políticas y éticas de la salud pública, pues si la salud pública puede ser ley suprema, ¿no? Suprema lex. Ahí yo tengo que explicar una cosa importante, y es que, ¿por qué nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿no? O sea, ¿a qué viene esto, no? Bueno, los salubristas del siglo XIX, y también recientemente algunos colegas también, no dudaron en recurrir a la legitimación de los clásicos para, digamos, las tareas de la salud pública. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacían referencia a una frase de Cicerón, que es la excusa con la que yo empiezo, digamos, esta pequeña intervención. La frase de Cicerón es Salus populi suprema lex esto. Esto aparece en un diálogo de Cicerón, que es el de Legibus. Y básicamente lo podríamos traducir como sea la salud del pueblo, la ley suprema. O sea, ley suprema, la salud del pueblo. Claro, la salud del pueblo, la salud pública. Y por esto, salubristas del siglo XIX, cuando empezaron, digamos, querer legitimar la disciplina, pues no dudaron, digamos, como ya dije antes, a recurrir a Cicerón. Tiene historia, digamos, la frase también a lo largo, digamos, de la historia de las ideas políticas, porque esto aparece en Locke, por ejemplo, en el segundo tratado sobre el gobierno civil, aparece esta frase también de Cicerón, y también apareció o se practicó, digamos, durante la Revolución Francesa por parte de Danton y de Robespierre, digamos, con los resultados o con las consecuencias más o menos conocidas por todos, ¿no? Esto de que la salud del pueblo sea la ley suprema. Es curioso también que tenga un significado semejante esto de la salud pública y la salud del pueblo, que evidentemente ahí hay algún tipo, digamos, de translación entre las dos instancias, porque no puede, ya lo explicaré luego, pero evidentemente Cicerón, cuando escribió esto, no podía pensar de ningún modo en la salud pública tal como la conocemos hoy en día. Pero incluso en el glosario de promoción de la salud de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, también cuando se habla de salud pública aparece también, no directamente lo de Cicerón, pero sí un tipo de legitimación en este sentido. Y esto fue para mí una pregunta interesante, no en general, sino sobre todo en relación a la pandemia del COVID-19, donde se implantaron políticas, digamos, de salud pública, de prevención y de intervención sobre la sociedad, que eran muy lesivas con derechos de movimiento, incluso en el caso de España o del Estado español, pues también, y en algún momento también en términos de libertad de expresión. Es decir, se suspendieron muchos derechos o muchas leyes para el bien, digamos, superior de la seguridad o del bienestar o de la supervivencia de la comunidad, o de la población o del pueblo. Por lo tanto, a mí me pareció interesante buscar ahí algún tipo de pregunta. La pregunta es si puede ser, si lo podemos admitir. De entrada, si lo quisiésemos admitir, podríamos decir que básicamente esto de la salud pública se trata del bienestar, con lo cual la maximización del bienestar sería la tarea de la ética, y con una especie de utilitarismo muy caricaturizado podríamos llegar a defender algo así. Ya avanzo como hipótesis de que esto es absolutamente monstruoso, ¿de acuerdo? Con lo cual no va a ser lo que voy a defender de que la salud pública, en cualquier sentido de la palabra, pueda ser tranquilamente, sin pensarlo, sin reflexionarlo, ley suprema, ¿no? Que tenga que estar, digamos,
por delante de todo lo demás y tenga que ser, bueno, tenga que vencer a cualquier tipo de objeción, no sea una especie de carta ganadora en cualquier partida, ¿no? Esto yo no lo comparto y voy a tener que explicarlo. De entrada, para una cuestión de tiempo, es importante que diga que, bueno, voy a citar una cosa de Isaiah Berlin que me pareció interesante y luego ya voy a entrar directamente en el tema. Isaiah Berlin, en el famosísimo artículo o capítulo del libro de los dos conceptos de libertad, dice lo siguiente, dice, el paternalismo es el mayor despotismo imaginable. Esto es así porque implica tratar a las personas como si no fueran libres, sino material humano, para mí, el reformador benevolente, para moldear de acuerdo con mi propio propósito libremente adoptado, pero no el de ellos. Es decir, para moldearlos a ellos de acuerdo con mi propósito, pero no el de ellos, sin consultárselo. Esta es, por supuesto, la política, dice Berlin, que recomendaron los primeros utilitaristas. Bueno, Berlin ahí está haciendo algún tipo de comparación parecida a la que he hecho yo ahora entre maximizar el bienestar y utilitarismo y paternalismo. Bueno, pues esta relación que es discutible, pero que tampoco es insensata, pues la voy a tomar como inicio ya del argumento. En primer lugar, ¿no? El argumento. Bien. Uh, todo lo que voy a decir a partir de ahora no tiene nada, no tendrá relación con lo que podríamos llamar las condiciones normales. Yo no sé cuáles son exactamente las condiciones ordinarias o normales, porque lo que estamos viendo ya últimamente llega a un nivel de surrealismo y de extraordinario que ya es incluso bastante difícil distinguir qué es ordinario y qué es extraordinario, o si lo que estás viendo, digamos, es una especie de pesadilla, ¿no? Con vídeos sobre Gaza con Elon Musk y Trump, en un resort, si esto es real, es ordinario o es extraordinario, ya casi no lo sabemos, ¿no? Y bueno, y en cuestiones, digamos, de crisis climática, si es que no estamos ya ahí, también va a ser seguramente muy difícil distinguir qué es ordinario, qué es extraordinario o qué es normal y qué es excepcional. Parto de la idea que la crisis del coronavirus, al menos tal como yo la viví, y mis compatriotas, fue algo extraordinario. Yo recuerdo que estaba en el despacho de la universidad con el compañero de despacho comentando las noticias de que en Italia habían empezado los confinamientos. Y al cabo de una semana, la película de mi vida cambió absolutamente. Estaba encerrado con mi familia y digamos que en España hubo confinamientos no solo perimetrales, sino domiciliarios, como la gente recordará. No solo en España, también en otros países, digamos, se aplicaron políticas en este sentido. Fue muy generalizado. Con lo cual estábamos ante una situación de emergencia, una situación extraordinaria, una situación excepcional. Digo, esto es una nota a pie de página, que la frase de Cicerón en el De Leibus tiene que ver con situaciones excepcionales también, ¿vale? Porque tiene que ver con el mando que tiene el cónsul cuando tiene plenos poderes. Pero bueno, no me voy a meter en temas de republicanismo, sino simplemente comentar el tema este. ¿Y por qué es importante esto de la crisis del coronavirus, esto del peligro del despotismo y esto del paternalismo? Bien, en bioética, esto ya lo sabemos, pero lo tengo que repetir, el paternalismo es un tipo de relación asistencial caracterizada por la aplicación del tratamiento o la toma de todas las decisiones terapéuticas, desestimando la autonomía del paciente o sus opiniones, con la asunción de que el profesional de la salud actúa por su bien, el del paciente, y por lo tanto, ahora mismo esto se considera una mala praxis porque atenta, como sabemos, contra el principio de autonomía. Pero paternalistas, aparte de los profesionales de la salud o asistenciales, también lo pueden ser los familiares, los cuidadores de la persona atendida, la administración sanitaria o los servicios de salud pública. Esto lo dice, por ejemplo, no sé, el Centre de Terminología de la Generalitat de Cataluña, ¿no? En el Departamento de Salud se publicó esto en 2019. Es una definición bastante compartida. Estos últimos, los servicios de salud pública, han adquirido un gran protagonismo a raíz, digo, de la pandemia del COVID-19. La pregunta era cómo hacer frente a la expansión del coronavirus, lo que llamamos doblegar la curva, y esto se convirtió en una prioridad esencial para muchas instituciones y ciudadanos en las sucesivas olas de contagios. En este sentido, las medidas de contención de la epidemia se han implementado a partir de criterios técnicos y políticos, pero el tema es lo que me interesa, a menudo todo esto eran ajenos, estos criterios, a la voluntad ciudadana. No se la consultó de forma explícita.
y justamente en muchos casos para proteger a la población, ¿no? Bien, ¿cuál es la situación? En el Estado español, 2020, el estado de alarma se implanta por parte del gobierno español y se declara 3 veces. Se declara de marzo a junio 2020 y también en octubre. Bien, el objetivo básico era evitar la saturación del sistema hospitalario y con esto, pues, entre otras medidas, pues se limitaron derechos y libertades. Se centralizaron las competencias, se puso el mando único, hubo el confinamiento domiciliario, el confinamiento perimetral municipal, el toque de queda, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro ordenamiento jurídico, el estado de alarma, que es lo que se aplicó, en nuestro, digo, el del Estado español, no da carta blanca al gobierno, puesto que el Ejecutivo debe rendir cuentas ante el Legislativo, es decir, en el Congreso de los Diputados. En plenos, donde es necesaria la autorización de la Cámara, de todo el Pleno, para prorrogar el régimen excepcional, aparte de las sesiones de control periódicas y las interpelaciones de a los miembros del Gobierno. La pregunta, ¿se ha asumido el paternalismo de los poderes públicos como un mal necesario en pandemia? ¿Existe realmente un dilema entre seguridad, entre la salud y la libertad, la autonomía de la ciudadanía? Otra pregunta, ¿la crisis del coronavirus es un escenario de laminación de derechos fundamentales? Esto de yo me quiero contagiar, quiero, no sé, en mi burbuja o lo que sea. Es decir, salus populi, perdón, suprema lex esto. Esta sería la pregunta. Bien, me propongo argumentar que la respuesta a una pandemia no tiene por qué ser ni tiránica, ni despótica, ni paternalista. Que sea tiránica sería un problema. Que sea despótica lo tomo como sinónimo de tiránica, aunque Rousseau no estaría de acuerdo, pero en fin, tiránica y despótica pinta mal. Paternalista. Podríamos aceptar que hay medidas que podríamos calificar de paternalistas y no necesariamente serían malas. Pero no voy a entrar por ahí. Voy a partir de la idea de que el paternalismo es mala praxis en general. Bien, yo digo que aplicando determinadas medidas, como las que sea, exactamente, o muy parecidas, no exactamente las mismas quizá, pero parecidas a las que ya se aplicaron en 2020, al menos en el Estado español, no tiene por qué ser tiránico, no tiene por qué ser despótico y no tiene por qué ser necesariamente paternalista. Es un poco bestia lo que estoy diciendo, pero lo voy a argumentar. Esto porque se tienen que cumplir condiciones. La primera, bien, bien, lo primero, el paternalismo en salud pública podríamos decir que aparece en un contexto, según Engelhardt, voy a tomar su definición, de puritanismo secular. Ya sé que no todo el mundo está de acuerdo en esta expresión de puritanismo secular, pero imaginemos que los poderes públicos están empeñados en imponer políticas y políticas sanitarias que me quieren proteger de mí mismo. Es decir, me obligan a mí como ciudadano a estar sano. A estar sano según los criterios del momento, según los estándares del momento. Pero en cualquier caso, es una concepción del bien, es una doctrina donde la salud, estar sano, es una cosa buena, se tiene que maximizar y por lo tanto, para protegerme incluso de mí mismo, se me obliga a estar sano. Esto Engelhardt lo llama puritanismo secular. La expresión puritanismo secular es casi un insulto. Engelhardt no es partidario de esto. Bien, no es paternalista, no se me quiere proteger de mí mismo cuando se me confina en una situación de pandemia. Lo siento, no es así. O no necesariamente. Porque no son medidas paternalistas en este sentido el hecho de querer proteger a terceros. Es decir, si un individuo enfermo aumenta el riesgo de contagio en el resto de personas y por lo tanto está actuando con violencia hacia las demás, estas pueden defenderse sin necesidad de recurrir a una idea completa y particular sobre el buen comportamiento moral. Basta con reconocer la responsabilidad de cada persona para consigo misma para rechazar el contacto con aquellas que sufran enfermedades peligrosas. Un tema muy distinto sería usar la coacción para disuadir a la gente de seguir ciertas conductas que puedan perjudicar su propia salud. Pero en primer lugar, tales conductas, las que perjudican mi propia salud, en algunos casos no suelen violar los derechos de otras personas. Pero cuando hay terceros de por medio, básicamente impera el harm principle. Esto es John Stuart Mill,
proteger a terceros, que mi libertad no sea dominadora. Con lo cual, las medidas, si están suficiente técnicamente justificadas para un confinamiento o para reducir determinados derechos y libertades, para proteger a terceros en situaciones excepcionales, se podrían argumentar y no hace falta recurrir al republicanismo desde una doctrina estrictamente liberal, desde el liberalismo de Mill. Por lo tanto, es para proteger a terceros y no hay en absoluto puritanismo secular de ningún tipo. Bien, otra cosa es, y es un problema, es si, por ejemplo, se me tiene que obligar a vacunarme a mí en epidemia de gripe ordinaria, en invierno, en Barcelona, para proteger a personas de la tercera edad que se podrían contagiar. ¿Eh? Fijaos que cuando hablo de esto, estoy hablando en una situación normal, no en una situación de coronavirus, de epidemia de coronavirus. Por lo tanto, la pregunta es esta, y es una pregunta que no voy a responder, pero ¿cuál es exactamente el criterio que te permite declarar que efectivamente estamos ante una situación extraordinaria? Pero si efectivamente estamos ahí, es justificable para proteger a terceros que existan medidas de contención, como las que se aplicaron, o parecidas a las que se aplicaron. Um, Hay una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo del Estado Español de 20 de noviembre de 2020, es la 140 barra 2020, donde la ponente dice a un hombre que se quiere contagiar para adquirir inmunidad que no es libre de contagiarse y de saltarse las medidas de contención y de confinamiento y de restricción, porque esto tiene que ver con la supervivencia, cito literalmente la sentencia, partimos de la presunción de que las medidas adoptadas por los poderes públicos tienden a la supervivencia de la comunidad. Hubiese podido decir perfectamente la ponente en latín salus populi suprema lex esto, en el sentido de la salud pública. Tienden a la supervivencia de la comunidad. Es decir, no eres libre para contagiarte en un contexto de coronavirus, de pandemia. Bien, esto en primer lugar. En segundo lugar, el estado de alarma se declaró. Esto implica suspensiones de derechos. En el Estado español, no conozco la legislación en otros países, pero vamos en un segundo argumento que ya no es liberal, es republicano. En el funcionamiento ideal de una república, y me refiero a la filosofía republicanista y no únicamente a la forma republicana de Estado, no quiero ahora hablar del rey, pero digamos que en el republicanismo los controles, las garantías y las leyes operan de tal forma que son interferencias no arbitrarias, que son no dominadores o no dominadoras sobre la ciudadanía. Oriol, ¿Por qué es así? Esto es complicado. Porque Oriol, generalmente, sí, sí, eh, ahí está, polémica, ya lo sabía yo, polémica, adelante. eh, quiero parar un momentito tu exposición o atravesarme en tu exposición que está muy bien y de verdad que nos hace pensar por qué cada país de los que estamos aquí representados pues tuvo su experiencia y su vivencia de la pandemia de X o Y manera. En algunos sitios posiblemente fue una experiencia muy fuerte en el sentido de la gente que se rebelaba a ciertos cuidados o a seguir ciertas políticas. En el caso de Costa Rica, creo no equivocarme, pero eventualmente podría ser así. Digamos, la figura del ministro de Salud fue importantísima porque nos dio mucha seguridad sobre qué hacer y qué no hacer. Habían reportes diarios del ministro de Salud y digamos que sabía uno por dónde iba el país, eh, cómo iba avanzando la pandemia y digamos qué medidas seguir y qué cosas evitar. Y en ese sentido estuvo bien. Tanto así que cuando termina su gestión en el 2022, la nueva ministra de Salud inmediatamente corta con ello. O sea, ya no hay más conferencias de prensa, ya no hay más apariciones en público. Y fue un asunto curioso porque se siente uno como huérfano. Como dice, ¿y ahora qué hago, verdad? O sea, que sigue, que sigue. No hay una declaratoria que la pandemia ha terminado, pero bueno, y pareciera que tengo que seguir con lo que venía diciéndose, pero que ya no se dice más. Sí. Muy bien.
todo esto que estás planteando, eh, lo he relacionado, el tema del paternalismo en concreto, lo he relacionado con el planteamiento que hace John Tronto sobre cuidado y democracia. Eh, Ella pone el acento ahí en el punto de el cuidado, primero, tiene que dejar de ser un asunto privado, asociado nada más con la condición femenina o con minorías que sufren exclusión o marginación, y lo propone como un elemento central de la vida democrática. Pero la característica de ese cuidado es que se funda en que los individuos se reconocen dependientes y vulnerables. Claro, entonces el paternalismo de alguna manera se justifica porque hay vulnerabilidad y hay dependencia y que no podemos abandonar esa condición. Eh, Todos sabemos que la fórmula norteamericana de los cuatro principios y la dupla beneficencia y Claro, autonomía, pues nos lleva incluso a pensar que hay una oposición. O sea, tenemos que concebirnos autónomos, es decir, independientes, pero resulta que en el fondo somos dependientes. ¿Ya? O sea, pensar en un paternalismo como un mal pareciera que no se justifica realmente. Vos lo estás planteando desde la función del Estado, la preocupación por la comunidad, ¿bien? La supervivencia de la comunidad. Pero claro, ¿qué pasa cuando bajamos esa responsabilidad a otros mandos, a los mandos medios o simplemente a la ciudadanía? Eh, Curiosamente, la pandemia disparó formas de protección a nivel comunitario, intrafamiliar, que tal vez hasta ese momento no se habían estimulado suficientemente y que evidenciaron precisamente que somos dependientes y vulnerables y que si no nos cuidamos y si no seguimos ciertas pautas de cuidado y de con cuidado, perdemos la vida, ¿ya? Entonces, yo no sé si efectivamente hay que oponerse a un paternalismo o simplemente hay que resignificarlo en otros términos, por ejemplo, en los términos del cuidado y del concuidado como plantea John Tronto. Nada más quería plantearte eso. ah, pensaba que ibas a discutir la tesis política. Pues no, el argumento que es, digamos, Jimmy, te agradezco muchísimo la pregunta y hoy ya me había puesto, digamos, la armadura para debatir con un liberal. Y veo que no, que sin necesariamente asumir las premisas de la filosofía política republicana o republicanista, hay a partir, digamos, de la idea de la Care Democracy, para utilizar, digamos, lo de Joan Tronto y otras y otros, alguna posibilidad de hablar de algún tipo de gestión de la cosa pública en términos de cuidado, ¿no? La cura rei publicae, ¿no? Cuidar de la cosa pública, o el cuidarnos los unos a los otros, y que quizá esto abriría la puerta a que si antes algunas cosas las llamábamos connotadas negativamente como paternalistas, quizá podríamos resignificarlas, como dices tú, cambiar la connotación y, aceptando que sean paternalistas, llamarlas cuidadoras, por ejemplo. Y ahí hay un tema que con Ramón lo tenemos pendiente, pero digamos, él ha hecho investigación, ¿no? Con el tema de los nachis, con el tema del paternalismo débil, con el tema del paternalismo libertario, etcétera, etcétera, donde quizás se podría argumentar que en algunos casos no están obligándote a tener un credo, sino que básicamente es una forma de cuidarte, ¿no? Es complicado. Es complicado porque a mí, yo evidentemente, me has puesto la pregunta que es de concepción. El, digamos que la interrogación en la investigación que, yo planteo es también de concepción, ¿no? ¿Cómo debemos entender la salud pública o qué papel tiene que tener la salud pública en situación de pandemia? Es una cuestión de concepción. No es tanto una cuestión de procedimiento, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Sino cómo la debemos entender. ¿Qué es esto de la salud pública y qué límites tiene en situación de pandemia? Y tú me has hecho una pregunta de concepción todavía más radical en el sentido que va todavía más a la raíz, más al fondo, que es cómo debemos concebir que son los individuos, autónomos, autosuficientes o dependientes y relacionales. Esta es la pregunta
yo creo, una de las preguntas más bestias que estamos formulando, digamos, ahora mismo, desde la ética y desde la filosofía política. Si me lo preguntas a mí, hombre, yo quiero estar en el equipo de los que dicen que somos vulnerables, dependientes y relacionales. ¿Por qué? ¿Por una cuestión, digamos, de equipos? No, por una constatación, y ahora voy a citar un filósofo que es McIntyre, que es para un poco de sorpresa, pero digamos que tampoco lo pondrías al lado, digamos, de determinada filosofía contemporánea, pero que en cualquier caso ya explicó que éramos seres racionales, pero también dependientes. O sea, no hace falta ir a buscar un reducto ideológico concreto, sino que es bastante transversal, digo, la idea de que cuando naces, cuando eres básicamente pues, un menor de edad durante mucho tiempo, en la infancia, la enfermedad, la vulnerabilidad, la enfermedad, en enfermedad, incluso luego también en enfermedades crónicas, el envejecimiento, hay muchas etapas de nuestra vida donde la figura del individuo autónomo, autosuficiente, racional, mónada, casi átomo, es absolutamente falsa. Es una ideación de la filosofía política interesante para hablar del contrato social, quizá, pero que en realidad no se corrobora, no se constata en la realidad efectiva, ¿no? En la verdad efectiva de la cosa. No, somos seres dependientes también. Y todavía más en una pandemia. Y ahí habría una línea de argumentación que es una concepción y un planteamiento distinto al que estoy haciendo, pero quizá también igualmente válido. Yo simplemente quería decir, fíjate, y en esto quizá nos podríamos poner de acuerdo varios, determinadas leyes que interfieren sobre tu libertad de movimiento, evidentemente que te reducen tu libertad de movimiento. No vamos a defender cosas que no se pueden defender. Pero no te dominan en el sentido crucial. ¿Por qué? Porque son democráticamente contestables, son moldeables democráticamente. O hay garantías, hay controles. Es decir, estas intervenciones por parte o estas interferencias por parte de los poderes públicos, el gobierno que las implanta tiene que rendir cuentas. No está absolutamente liberado de tener que responder políticamente de las consecuencias de sus actos en sesión parlamentaria o en forma de auditoría ciudadana o en la forma que sea. Pero no son inmunes al escrutinio democrático. Hay contestación y contestabilidad democrática. Además, y esto es problemático en el caso de una situación en la que el estado de alarma se prolonga indefinidamente. Ahí ya te has salido de la legalidad. Pero si no es así, son interferencias no arbitrarias. Son interferencias, sin duda, lo son. No podemos defender cosas que no son. Son interferencias. Y son interferencias sobre nuestra libertad, pero no son arbitrarias, siempre y cuando estén sujetas al principio de legalidad y a la contestación democrática. En los casos excepcionales, se apelaba a esta ley suprema de la supervivencia y a la necesidad de una futura rendición de cuentas, en términos fiduciarios. Es decir, el ciudadano es el principal, el gobierno es el agente actúa y es el principal, el ciudadano, la ciudadanía, el que finalmente puede retirar la confianza a la gente. Como si ahora yo contrato a un abogado o incluso un electricista en mi casa, va a poder interferir en mi vida porque va a ver cómo son mis habitaciones y tal. Pero si pierde mi confianza, lo puedo despedir. Exactamente lo mismo con un abogado que puede mirar mis papeles, mi documentación, etcétera, etcétera. Si la relación es republicana o fiduciaria, o republicana y fiduciaria, quizá podríamos justificar normativamente la posibilidad de interferencias importantes, porque son importantes, en caso de necesidad, en caso de excepcionalidad, en caso de pandemia. Estoy hablando de una pandemia. Y en tercer lugar, estas medidas salubristas tienen que ser, y esto es fundamental, lo digo al final, pero es fundamental, tienen que ser proporcionadas, tienen que ser eficientes y tienen que ser seguras. O sea, tienen que estar hechas con el conocimiento científico disponible, con el mejor. Pero esto siempre hay incertidumbre. Y la política tiene que escuchar con atención las voces plurales de los expertos, en plural también. Pero finalmente es una decisión fruto de una deliberación políticas. Con lo cual, aunque estas medidas sean proporcionadas, eficientes y seguras,
o tan proporcionadas, eficientes y seguras como sea posible, igualmente tienen que estar sujetas al escrutinio público. Con lo cual sería importantísimo, y esto nos llevaría a otro melón, que es cómo traduces tú el lenguaje de los expertos en un lenguaje cívicamente comprensible, para que el ciudadano no solo obedezca, sino que incluso pueda participar, ¿no? Exista community participation. Esto es muy republicano. Sería interesante, ¿no? Yo creo que lo sería. Es decir, en todo caso, es importante que tengamos en cuenta que las libertades y el bienestar de la población, esto que llamamos el bien común, no son dos cosas distintas. Y ahí voy finalmente a la conclusión teórica. Evidentemente, Cicerón no podía hablar de la salud pública. Esto es un anacronismo. Los que nos dedicamos un poco a la historia de la filosofía o a la historia intelectual, no, tenemos prohibido el anacronismo. No puedes atribuir a Cicerón unas intenciones del siglo XIX, que es cuando se funda la salud pública como disciplina. Es presentismo o anacronismo. Es una falacia enorme. No, seguramente Salus era el bien común. Bueno, tiene que ver con una diosa de la época de la Roma republicana o incluso arcaica, no importa. Pero es el bienestar de la población. Salvarse en este sentido, de bienestar. Si lo quisiésemos traducir bien a un contexto distinto, quizá esto de que la salus populi es la salud pública es, en términos estrictamente de salud y únicamente de salud, es problemático. Yo creo que debemos pensar en el tema del bienestar o del bien común o incluso del interés general. Y con esto es muy importante que exista, en el caso de las medidas de restricciones en caso de pandemia, principios de equidad, principios que tengan en cuenta los determinantes sociales, principios que tengan en cuenta las consecuencias económicas de las medidas sobre las familias con menos ingresos, las consecuencias sobre las medidas en el caso de los menores de edad, que, repito, en el caso del Estado español, que todavía ahora estoy haciendo una especie de elogio, en realidad no lo es, pero se confinaron niños y niñas y en cambio los perros, con todos mis respetos, podían salir a dar una vuelta con el amo. Eran situaciones un poco extrañas. Se tiene que tener en cuenta la salud mental de la infancia, la salud mental en general, no solo de la infancia, la salud económica, o sea, si queremos hablar de salud en general, pues bueno, también la salud económica, es decir, la cuestión de las economías de las familias más vulnerables que no pueden trabajar, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de elementos en esto que podríamos llamar bien común que no se reducen estrictamente a la figura del experto en términos estrictamente de salud. Esto es lo que yo quería decir. Con lo cual es importante que en la praxis exista una vigilancia al poder, existan voces plurales de expertos, no solo médicos que evidentemente son, o epidemiólogos, que son evidentemente absolutamente necesarios, no hace falta decirlo, pero hace falta también interdisciplinariedad o trabajo en red también para poder de algún modo dibujar a qué nos referimos cuando hablamos de dilemas que tienen que ver con cuestiones que afectan a la libertad, a las libertades, a los derechos, a la salud de la población, a los determinantes sociales. Y como estamos ante situaciones que son dilemáticas, para conseguir una deliberación interesante, tenemos que sumar el máximo de perspectivas posibles. Ahí es importante la interdisciplinariedad. Esto no tendría yo que decirlo porque estamos en la red que estamos, ¿no? Pero es importante que al menos lo digamos, que lo explicitemos. Otra cosa importante para mí, la preeminencia absoluta de la salud en abstracto frente a otros valores e intereses, como ha ocurrido durante buena parte de la pandemia, es también, como poco, yo creo, sospechoso de corporativismo. Y esto en este caso también es importante poderlo frenar. Y finalmente, yo creo que nos debemos, que en el caso de que venga una próxima ola y las situaciones interpandémicas son un buen momento para hacer balance, es importante que nos curemos en salud. Esto, curarse en salud, en catalán lo decimos así, lo estoy traduciendo, en castellano también, evidentemente, curarse en salud. Yo simplemente, ya que estamos hablando de salus populi suprema lex esto, curarnos en salud, sí, pero cívicamente. Muchísimas gracias. Ya está. Bueno. Muy bien, Oriol. Te agradezco infinitamente tus reflexiones.
cumplen el objetivo de retarnos, que eso es algo de lo que queremos en Liberesp, en este laboratorio, y a través de este seminario abierto. Em, no sé si entre los que están presentes hay alguno que quisiera o alguna que quisiera dirigirle alguna pregunta, algún comentario a la exposición del doctor Farrés.